Buenos días, soy Alba, soy la fisioterapeuta del Centro de Día El Faro y del Comité Ciudadano Antisida de Valencia. Este es el segundo vídeo que vamos a hacer y vamos a realizar ejercicios sobre todo orientados hacia la zona lumbar para aliviar un poquito el dolor y para fortalecer toda esta región. Os recomiendo que primero hagáis el primer vídeo que hicimos a modo de calentamiento y ahora lo unáis al segundo. Entonces, vamos a empezar ya directamente. Vais a colocar una mano en el pecho y una mano en el abdomen y vamos a realizar respiraciones. Primero vamos a respirar con la parte alta del tórax, es decir, llenamos las costillas de aire y soltamos el aire por la boca. Digamos que es la mano de arriba la que tiene que subir y moverse. Bien, ahora vamos a hacer una respiración un poquito más inferior y vamos a utilizar más la zona abdominal. Seguimos haciendo lo mismo, cogiendo el aire por la nariz, soltándolo por la boca, pero ahora esta mano se queda quieta y esta es la que se va hacia adelante. Relajamos el vientre, relajamos el abdomen, se hincha de aire y soltamos. Muy bien, ahora vamos a trabajar un movimiento que es básico para activar un poquito la pelvis y la zona lumbar y es la báscula pélvica. Vamos a imaginar que nuestra pelvis es una olla llena de agua y entonces volcaremos el agua hacia adelante y hacia atrás. Cuando vayamos hacia adelante cogeremos aire, cuando vayamos hacia atrás soltaremos aire. ¿Bien? Este movimiento se llama anteversión y este otro movimiento se llama retroversión. Por lo tanto, nos colocamos así, entonces voy hacia adelante, cogiendo aire, la zona lumbar se arquea un poquito y cuando suelto aire, la zona lumbar coge forma de C. ¿Vale? De nuevo, cojo aire y suelto. Os recomiendo que para hacer estos ejercicios la silla no sea con un asiento blandito, es mejor si es duro para que así podáis sentir bien todo el movimiento. Continuamos, cojo aire y suelto. Una más, cojo aire y suelto. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer va a ser intentar levantar uno de los carrillos del culete, sin compensar demasiado con el resto del cuerpo. Centramos toda la atención aquí abajo y entonces intentamos aliviar presión de uno de los lados, lo levantamos, pasamos la mano, ¿vale? Y el otro. Entonces es como que una región de los abdominales se encoge y la otra se alarga. ¿Vale? Eso es. Vamos a un lado y a otro. Es muy importante que durante la ejecución de estos ejercicios tengamos siempre la sensación de alargamiento, como si nos tirasen de un hilo hacia el cielo, hacia el techo. Es decir, no trabajar aquí cerrados o cerradas, sino creciendo un poquito. Bien, ya hemos trabajado un poquito este tipo de lateralizaciones, centradas en la zona lumbar baja, y ahora vamos a trabajar un poquito más alto. Por lo tanto, los brazos se quedan a ambos lados de la silla y yo lo que hago es caer a un lado, donde estiro todo este lado y vuelvo. Caigo y ahora encojo los abdominales oblicuos y vuelvo. Caigo a un lado y vuelvo. Muy importante seguir manteniendo la respiración. Por ejemplo, aquí tocaría inspirar. Cuando vuelvo al centro, expiro. Una más.
Perfecto. Ahora vamos a unir el primer movimiento con este que hemos trabajado y vamos a trabajar círculos con toda la pelvis. Vamos primero en una dirección, hacia la izquierda por ejemplo, seguimos creciendo, no claudicamos hacia abajo y ahora cambiamos de sentido. Ponemos mucha conciencia, mucha atención en la zona baja de la zona lumbar y en la pelvis, nuestro suelo pélvico, nuestro abdomen. Y el resto del cuerpo tiene que estar más o menos relajado. Muy bien, ahora vamos a trabajar la flexión del tronco. Llevaremos la barbilla hacia el pecho, iremos doblando vértebra por vértebra hasta que podamos bajar al suelo buscando un poquito de estiramiento en la espalda. Una vez que estamos ahí, visualizamos nuestra columna baja y empezamos a construir el movimiento desde abajo, vértebra por vértebra, colocando una encima de la otra hasta que llegamos arriba. Vuelvo de nuevo, desde arriba, bajo la barbilla, curvo un poquito la zona dorsal, curvo un poquito la zona lumbar y bajo. Vuelvo a subir, cojo aire, vértebra por vértebra, muy bien. Y una más, barbilla al pecho, curvo toda la zona dorsal, curvo toda la zona lumbar y bajo. Y recuperamos. Muy bien, esta ha sido flexión de tronco y ahora vais a ver la diferencia con la flexión de la cadera. Bien, lo que necesitamos es un palo de la escoba, como el otro día, y lo vamos a colocar, me voy a poner de perfil para hacer este ejercicio. Y mirad, si el movimiento que hemos hecho ahora mismo es la flexión del tronco, bien, hemos ido hacia abajo gracias a que las vértebras se han ido moviendo, vamos a ir también hacia abajo, pero desde las caderas, desde aquí. Ahora el eje está aquí. Entonces, colocamos el palo tocando el sacro, tocando la zona dorsal y tocando la nuca, y desde aquí lo que voy a hacer es inclinarme hacia adelante como si me asomase a un precipicio o a la barandilla de un balcón. Sigo alargando todo mi cuerpo y aquí recupero. ¿Bien? Venga, voy hacia abajo, lo que pueda, y recupero. El movimiento perderá calidad si el palo se mueve. Bien, el palo no se puede despegar del sacro. Debemos estar cómodos y cómodas haciendo este ejercicio. Y vuelvo. Y una más. Y vuelvo. Muy bien. Ahora vamos a trabajar de nuevo la flexión de la cadera, pero desde otro punto. Coloco el palo entre ambos pies y lo que voy a hacer es, manteniendo el tronco erguido, voy a elevar la rodilla y voy a mantener 5 segundos la posición. 1, 2, 3, 4, 5. Notaré la tensión en toda esta parte de aquí, sobre todo aquí. Cambio de pierna, elevo, 1, 2, 3, 4, 5. De nuevo, el movimiento perderá calidad si yo trabajo aquí. Bien, hay que estar en esta posición neutra, tampoco muy arqueados o arqueadas, sino una posición intermedia. Elevo de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5. Cambio de pierna, 1, 2, 3, 4, 5. Venga, repetimos, 1, 2, 3, 4, 5. Y otra vez, 1, 2, 3, 4, 5. Bien, y ahora lo vamos a hacer con las dos piernas a la vez. Trabajaremos abdominales inferiores sobre todo, apretamos un poquito y elevo las dos piernas a la vez. 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Una más. 1, 2, 3,
y vamos a trabajar las rotaciones. Por lo tanto, doblo ligeramente las rodillas, me inclino hacia adelante y aquí lo que voy a hacer es ladear todo mi cuerpo a un lado y a otro. Intento mantener de cintura para abajo mi cuerpo estable y quieto y trabajo rotaciones a un lado y a otro. Intento siempre mirar un poquito hacia el techo. Muy bien, perfecto. Ahora nos pondremos de pie y trabajaremos un poquito de coordinación. Entonces, cogeré aire y cuando suelto elevo el brazo derecho y la pierna izquierda. Cambio, brazo izquierdo, pierna derecha. Dos últimas. Perfecto. Ahora, vamos a trabajar el gato, que siempre es un ejercicio muy recurrido en este tipo de rutinas. Flexionamos ligeramente las rodillas, me miro el ombligo, curvo toda la columna y hago el movimiento que hemos ensayado al principio de retroversión, es decir, meto el culete. ¿Bien? Inspiro. Y ahora suelto aire, abro los hombros, subo la cabeza. Inspiro. Me miro el ombligo, meto el culete. Suelto aire. Abro los hombros, subo la cabeza, saco el culete. Repito, inspiro. Suelto aire. Dos más. Suelto aire, abro los hombros, saco el culete. Y última. Meto barbilla, meto el culete. Me curvo y ahora expiro. Genial. Vamos ahora a fortalecer un poquito piernas y glúteos y vamos a hacer las típicas sentadillas. Brazos estirados hacia adelante, piernas separadas al ancho de las caderas y bajo. Trabajamos 10 repeticiones. Es muy importante la técnica de la sentadilla y que las rodillas no superen las puntas de los pies. Hay que sacar el culete, cargar un poquito el peso en los talones. Y cuando subo, contraigo los glúteos y llevo la pelvis un pelín hacia adelante. Para mejorar mucho la contracción de estos músculos, que siempre van a proteger muchísimo a la zona lumbar. Muy bien. Estábamos aquí en posición intermedia. Vamos a trabajar ahora con las piernas juntitas. Bajo y subo.